Bueno, vamos a la siguiente parte de nuestras fórmulas de derivación. Vamos a titular este video como derivación de funciones trascendentes. Antes de eso, me gustaría hacerles unas aclaraciones respecto a la tarea que quedó en el video anterior de la regla de la cadena o cómo derivar potencias. Miren, la mayoría de ellos son parecidos a lo que ya hicimos. Me refiero particularmente a los ejemplos 3, 4, 5 y 6. Que si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es convertir estas raíces a un exponente fraccionario. El número 3 será el exponente 1/2 porque es raíz cuadrada. Este será el exponente 1/3, raíz cúbica. Al exponente 3/2 o a la potencia 6/5 en el caso del 6, ¿no? El 1 y el 2, bueno, están fáciles, ¿no? Ya es muy claro quién es u y quién es la función. Lo que quiero llamar la atención es acerca de los ejemplos, de los ejercicios 10 y 11. Fíjense que en efecto ya están escritos como una potencia, que es lo que nos interesaba en el video anterior, la derivada de una potencia o la potencia de una función. Pero aquí las potencias están en el denominador. Entonces la sugerencia que les hago es que para poder aplicar la fórmula número 7, recuerden que una potencia se puede cambiar de lugar. Si está en el denominador, la pueden mandar hacia arriba siempre y cuando castiguen el signo del exponente principal, no de los de adentro. De modo que esto lo pueden pasar para arriba con exponente menos 3 y ahí ya aplican la fórmula. Lo mismo pasará en este que está aquí. ¿Sí? Bueno, el ejemplo 7 y 9 son la derivada de una potencia pero aplicada a una división de funciones. Fíjense que aquí ambas están elevadas al cubo y acá ambas están elevadas al cuadrado. Entonces podemos considerar la regla para la función y luego derivar el relleno pensado como una división, ¿no? Con la fórmula de la derivada de u entre b. Bueno, aclarado eso para que sí podamos resolver todos los ejercicios, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, miren, aquí se explota masivamente esta idea original de que en derivación existe una versión débil y una versión fuerte de las fórmulas, porque en efecto la columna de la izquierda y la de la derecha parecen tratar de lo mismo, son de alguna forma casi gemelas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la versión débil son aquellas fórmulas que nosotros aplicamos cuando las funciones trascendentes que nos importan solo se le aplican a la x, ¿no? Seno de x, coseno de x, logaritmo de x, la exponencial de x. Cuando tengo algo más que solo la x, es decir, una fórmula que trata de la x y no ya solo la x, voy a usar las versiones que están de este lado. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que cada una de ellas opera en primer lugar como su versión débil, pero en todas ellas aplicamos lo que decíamos en el video anterior, el requisito, que ese requisito no era otro más que colocar o anexar la derivada de la función entredicha en la parte final de nuestra regla de derivación. Pues vamos a explotar esa idea masivamente, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. Este es muy sencillo, casi directo. Nos piden derivar esta función que combina muchas cosas. Combina función exponencial, combina función logarítmica, combina función trigonométrica. Fíjense que todas ellas son la versión débil porque están aplicadas solamente a la x. De modo que derivar es sencillamente canjear el operador derivada por el resultado que nos proponen estas fórmulas. La derivada de a la x es ella misma. La función exponencial es muy famosa por ello, porque es la única que es igual a su derivada. La función logaritmo de x es 1 entre x, o la inversa de x. Y aquí tenemos las funciones trigonométricas. La derivada de coseno se cambia por menos seno de x. Fíjense que eso es lo que ha operado acá. Cuando yo derivo 5e a la x, el 5 sobrevive porque es un coeficiente y decíamos que la derivada de e a la x es ella misma. El 7 es coeficiente y decíamos que la derivada del logaritmo era poner la x en el denominador o 1 entre x. Y que la derivada de coseno era menos seno. Fíjense, por eso ya no tengo más 4 sino menos 4. Fíjense que solo hice, como dice el libro, como lo sugiere, una simple sustitución directa.
Y ya terminamos, ya tenemos la primera derivada. Entonces, un primer requisito es que pues, ustedes tengan a la mano siempre este formulario, de preferencia pues que lo tengan en la memoria. Vamos a aplicarlo a otro. El ejemplo 2 ya se ve un poco más decente. Me dicen la función está hecha de dos partes, una parte trigonométrica y una parte logarítmica, que por cierto cada una de ellas no tiene como argumento o no se le está aplicando nada más a la x, no simplemente a la x, sino a algo más complicado de x. Fíjense que en ambos casos tenemos una función compuesta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como nos sugiere aquí el texto, pues necesito las versiones fuertes, que en este caso son las fórmulas a 14 y 15, que la derivada de seno y la derivada de logaritmo, si ustedes regresan por acá, la derivada de seno se cambia por coseno con su requisito, y la derivada de logaritmo es poner abajo la función, pero además pegarle a un lado su requisito. Bueno, vamos a hacer eso. La derivada de 6 veces seno de algo es el 6 y cambiamos el seno por coseno. Pero fíjense que coseno de lo mismo, de 5x cúbica menos 5. Y acá está el requisito. Le debo pegar la derivada de aquello de lo que trate coseno. Y de lo que trata coseno es de 5x cúbica menos 5. Entonces ahí queda expresada esa derivada. La resolveré en el siguiente paso. Luego hago lo mismo para logaritmo. Recuerden que el logaritmo pasa al denominador su argumento, por eso aparece acá abajo de 3x menos 10, con el requisito de derivar, encontrar la derivada de aquello de lo que trata logaritmo, que de lo que trata es de 3x menos 10. Bueno, vamos al siguiente paso. Fíjense que hasta ahorita tratar de derivar la función me devuelve una respuesta que tiene dos preguntas pendientes. ¿Cuáles son las derivadas de los rellenos respectivos? Fíjense que por eso solamente se copia el inicio y ahora sí. ¿Cuál es la derivada de 5x cúbica menos 3? Menos 5, perdón. Pues bajamos el exponente, 3 por 5, 15, y le descuento 1 a la x. La derivada de 5 es 0, por eso ya no aparece. Y acá fíjense que 2 por 1, 2, dejé un solo numerador y el denominador 3x menos 10. ¿De dónde sale ese 3? De la derivada de 3x menos 10. La derivada de las constantes se desaparece y la derivada de x es 1, por lo tanto solo me sobrevive el 3. Y entonces ya terminamos. Sencillamente multiplicamos acá 6 por 15, 90, x cuadrada, y el coseno así se queda. Nunca se puede multiplicar el argumento de una función trascendente por el coeficiente. Aquí no se vale multiplicar el 6 por lo que está dentro de coseno, no, eso es intocable, ¿no? Coseno aísla sus propias variables. Y de este lado lo único que hacemos es 3 por 2, 6, y el denominador se queda 3x menos 10. Este que está aquí es un 6 que no quitó el editor, está mal, ¿no? Entonces, repito, aquí solo nos quedamos con 3 por 2, 6, y es ahí un error de impresión. Y ya terminamos, ¿no? Ese es el resultado de esa primera derivada. Bueno, vamos a uno más, a dos más. Acá tengo la derivada, o me proponen derivar a una función que es completamente exponencial, pero en su argumento aparecen unas trigonométricas, ¿no? Entonces fíjense que no tengo 5e a la x, sino 5 exponencial de algo más complicado que x, de u. Entonces todo lo de arriba es 1. ¿Cuál es la forma de responder a la pregunta de quién es la derivada de e a la u? Decíamos, la derivada de e a la u es ella misma, pero con el requisito de ponerle a un lado la derivada de la función que aparezca en el exponente. Y eso es lo que se aplica de este lado. Tenemos el 5, escribo otra vez la función porque su derivada es ella misma por la derivada de lo que está arriba exclusivamente. Y entonces la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Fíjense que aquí se aplica directamente porque tenemos la versión débil, dos funciones trigonométricas aplicadas solamente a la x. Decíamos que eso se resuelve por sustitución directa y en efecto eso es lo que se hace. Vean que al principio ya no se le hace nada, se escribe ahí, se gasta lápiz escribiéndolo nuevamente.
tenemos que hacer algún ajuste, algún maquillaje de este lado. Bueno, 2 coseno de x se queda igual, y menos por menos me da más. Y 4 por seno de x sencillamente se queda 4 seno de x. Como les decía en el paso anterior, este 4 no se puede mezclar con la x de allá adentro, no sería incorrecto decir que esto es seno de 4x, ¿no? Recuerden que las funciones trascendentes aíslan su argumento o sus variables. Y ya terminamos, ¿no? Aunque se veía feo, solo se trataba de reconocer la forma a la que obedecía ese ejemplo. Y por último vamos a resolver este que está aquí. Nos piden derivar, encontrar la derivada de esta función escrita como un producto o como una multiplicación. Recuerden que la fórmula 5 nos dice cómo derivar un producto y concretamente nos pedía decir quién era u y quién era v. Sin importar el orden, vamos a proponer que u sea esta función, el paréntesis, y la v la función exponencial. Bueno, aquí aplicamos la fórmula de derivación. Dejar igualita a la primera función y preocuparme por derivar a la segunda expresión, a v. Y luego cambiábamos los papeles. Dejar igual a la segunda función y preocuparme por derivar a la función que aparece al principio. Vamos a hacer eso. Fíjense que aquí tenemos que contestar a esta derivada y a esta que está acá. Aquí el editor ya no tenía espacio y se saltó muchos pasos. Así que la vamos a seguir de este lado. Entonces aquí tenemos la formulación en la que nos habíamos quedado, ¿no? Debemos contestar a la pregunta de cuánto valen esas dos derivadas insertadas en mi respuesta. Bueno, bajo el paréntesis, y la derivada de e a la u es ella misma. Fíjense que se vuelve a escribir con el requisito de ponerle enfrente la derivada de su exponente, que es x cuadrada, que es algo que a su vez tiene exponente. Y luego vamos a la segunda parte. Escribo o bajo e a la x cuadrada y contesto a la pregunta de cuál es la derivada de este paréntesis. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2, ¿no? Porque la derivada de x es 1. Muy bien. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, la derivada de x cuadrada, fíjense que es 2x. Y de este lado lo único que hago es pasar el 2 al principio porque es un coeficiente. El último paso, y bueno, que ahí en el libro se saltaron porque ya no había espacio, consiste en distribuir este factor o esta expresión que está fuera del paréntesis, se tiene que multiplicar por cada uno de los elementos que están adentro. De modo que 2x e a la x cuadrada por 1, pues queda 2x e a la x cuadrada, exactamente lo mismo. Eso pasa cuando multiplicas por 1. Y luego 2x e a la x cuadrada por 2x, bueno, 2 por 2, 4. X por x, x cuadrada. Y la función exponencial ahí la bajo porque decíamos que no se mezcla. Y de este lado ya tengo esta expresión que ya no tenía ninguna operación pendiente. De modo que tenemos el mismo resultado, ¿no? Solo que aquí se omitieron algunos pasos. Entonces fíjense que en estos 4 ejemplos lo que hemos tratado de reafirmar es el uso particular de la versión fuerte de todas las fórmulas que tienen del lado izquierdo la versión débil, que es la versión solamente aplicada a la x, ¿no? Y que podemos utilizar, bueno, siempre que nos aparezcan las funciones trascendentes aplicadas a expresiones más complicadas que solamente la x. Y al hacer eso estaremos aplicando brutalmente la regla de la cadena o la regla aplicada a la composición de funciones, ¿sí? Bueno, miren, aquí ya encontré otro error. Aquí falta el igual, ¿no? Acuérdense, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u con respecto a x, ¿no? Bueno, ¿qué ando haciendo mi colección de errores en este libro? Bueno, y ya saben, entonces la sección que tendremos que resolver es la actividad 2, que es más pequeña o no. Ay, no, está peor. La siguiente sección de ejercicios, bueno, contiene, si ya se dieron cuenta, bastantes. Hay una combinación ahí de todas las que hemos repasado hasta este momento. Les voy a dar una pistilla, ¿no? Para que no se sientan tan tristes. Vamos a empezar desde los más fáciles.
Vean que estos son muy sencillos. Aquí tendremos que aplicar la fórmula versión fuerte de seno, que es coseno, dejar igual el 5x y ponerle su derivada al final, ¿no? Me parece que es el caso también de este. El caso también de este, ¿no? Logaritmo de una función. Aquí hay una combinación de un polinomio y la función exponencial, que habíamos dicho que es igual a sí misma. Acá tengo una de la versión fuerte de e a la u, ¿no? La derivada de e a la u será e a la u por la derivada de lo de arriba. Lo mismo pasará aquí, se parece a la anterior, nada más que aquí es x cúbica. Esas de ahí no les veo mayor problema. Miren, aquí hay un seno de u, una tangente de u, un seno de u muy feo, logaritmo de algo no tan feo, logaritmo de algo muy largo, pero que no presenta dificultades para la derivación. Combinación, seno de u. Y aquí hay que utilizar primero la fórmula, debe de ser la número 6, para derivar expresiones racionales o divisiones, ¿no? Utilicen la fórmula de u entre b. Y ahí en el camino tendrán que utilizar la de las funciones exponenciales. En el caso del ejercicio 14 tenemos un producto. Entonces iniciamos este proceso con la fórmula de la derivada de u por b. Me parece que es la 5 que usamos en los ejemplos. Y acá tenemos una doble, ¿no? Utilizamos primero la del logaritmo de u y en el camino utilizaremos la de la tangente. Y acá también, ¿no? La derivada de coseno de u es menos seno de u por la derivada del relleno, que ese relleno será una función dada por una división, ¿no? Entonces aquí utilizaremos en realidad dos fórmulas en una, ¿sale? Bueno, y yo creo que con eso hasta ahí vamos a terminar. Solo haremos estos ejercicios en la clase correspondiente a esta semana, que si no me salen mal las cuentas son 10 del anterior y 16 de aquí, 26, ¿sale? Bueno, nos vemos en el siguiente video.